La historia del colonialismo alemán comienza oficialmente tras la unificación de 1871, cuando el recién formado Imperio Alemán buscó consolidarse como una potencia respetada en el escenario internacional. Mientras imperios como el británico y el francés dominaban enormes territorios, Alemania se percibía a sí misma como rezagada y marginada en la repartición imperial. Para Otto von Bismarck y la élite política, obtener colonias no solo significaba acceso a recursos, sino sobre todo reconocimiento político, prestigio diplomático y la posibilidad de demostrar que Alemania estaba destinada a ocupar un papel central en el mundo. Así nació un proyecto imperial tardío impulsado por intereses económicos, políticos y culturales que se cristalizaron en el llamado Reparto de África. Dentro de este proceso, África del sudoeste alemana, el territorio que hoy es Namibia, se convirtió en uno de los proyectos coloniales más importantes del imperio. Alemania justificó su dominio mediante discursos de progreso, civilización y modernización, promoviendo la idea de que su presencia era necesaria para transformar sociedades consideradas atrasadas. Sin embargo, detrás de estos ideales se escondía un sistema profundamente racista y violento que buscaba explotar tierras, ganado y mano de obra para alimentar el crecimiento industrial alemán. Las políticas coloniales rápidamente transformaron la vida de los pueblos Herero y Nama, imponiendo reglas las cuales afectaban todo aspecto de su existencia. Desde el inicio, los colonos alemanes reclamaron grandes extensiones de tierra fértil, desplazando por la fuerza a comunidades enteras. El despojo territorial se justificó como una reorganización necesaria para la colonización científica, pero en realidad fue un método sistemático para desmantelar las bases económicas de las sociedades africanas. Con la pérdida de sus tierras y recursos, las comunidades indígenas quedaron sometidas a contratos laborales abusivos, castigos severos y un control militar constante. La tensión creció rápidamente y hacia principios del siglo XX, la resistencia se convirtió en un movimiento organizado que Alemania respondió con una brutalidad extrema. Este fue el origen del conflicto que derivaría a uno de los episodios más oscuros del colonialismo europeo. La resistencia Herero y Nama surgió como una respuesta inevitable al despojo y trato inhumano instaurado por las autoridades coloniales. La acumulación de abusos, confiscaciones y humillaciones llevó a estas comunidades a buscar la recuperación de sus tierras y la protección de su pueblo. Para el Imperio alemán, la rebelión representaba una amenaza directa a su autoridad y a su imagen como potencia colonial emergente. En 1904, el general Lothar von Zorza fue enviado a África del Sudoeste con órdenes de aplastar a la resistencia por completo. Su llegada marcó el inicio de una de las campañas militares más destructivas de la era imperialista. La estrategia de Zorza no se limitó a derrotar militarmente a los líderes de la resistencia. Su intención fue eliminar a toda la población herero y forzar su desaparición del territorio. Emitió una orden de exterminio, la cual indicaba explícitamente que ningún herero armado o desarmado debía permanecer con vida dentro de las fronteras coloniales. Miles de personas fueron perseguidas hasta el desierto de Omanjeque, donde quedaron aisladas sin acceso a agua ni a alimentos. Los que intentaban regresar eran ejecutados o enviados a campos de concentración donde las condiciones de trabajo, enfermedad y violencia reducían enormemente sus posibilidades de sobrevivir. Por otro lado, las políticas aplicadas contra los Nama siguieron una lógica similar. La deportación masiva, el trabajo forzado y la separación familiar eran prácticas cotidianas dentro del sistema colonial alemán. En los campos de concentración, construidos años antes que los utilizados por los nazis, las tasas de mortalidad superaban el 50%. Estos campos no eran improvisaciones temporales, sino que eran herramientas deliberadas para destruir identidades, eliminar culturas y borrar la presencia africana del territorio que Alemania consideraba esencial para su expansión imperial. El resultado fue la muerte de un porcentaje enorme de las poblaciones de Herero y Nama, un hecho que actualmente se reconoce como el primer genocidio del siglo XX. Este episodio no solo expone la violencia extrema del colonialismo alemán, sino que también nos muestra cómo el racismo científico y la búsqueda de prestigio internacional llevaron a una potencia moderna a cometer crímenes irreparables. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió todas sus colonias, incluyendo África del Sudoeste, que pasó a manos de administración sudafricana.
Sin embargo, el legado del colonialismo alemán no desapareció con la retirada formal. Las profundas heridas sociales, económicas y culturales que dejó la ocupación continuaron influyendo en la vida de Namibia durante décadas. Las comunidades de Hereru y Nama quedaron marcadas por la pérdida de sus tierras, la destrucción de sus estructuras familiares y la experiencia traumática del genocidio. El territorio fue reorganizado para favorecer intereses extranjeros y los sistemas de trabajo y propiedad impuestos por Alemania continuaron operando incluso bajo nuevos administradores. A lo largo del siglo XX, los movimientos independistas de Namibia retomaron la memoria del genocidio como parte de su identidad colectiva. La lucha por la liberación nacional no solo buscaba expulsar al régimen sudafricano del apartheid, sino que también buscaba recuperar historia la cual ya había sido borrada o silenciada durante años. Con la independencia de 1990, Namibia comenzó a reconstruir su narrativa, colocando en el centro la resistencia Hereru y Nama como símbolo de fuerza, dignidad y sobrevivencia frente al colonialismo. La memoria histórica se convirtió en un elemento fundamental, la cual nos ayuda a entender quiénes eran como nación. En Alemania también surgió un proceso de confrontación con el pasado. Durante mucho tiempo, el genocidio no formó parte de la memoria pública alemana. Sin embargo, investigaciones históricas, demandas de justicia y presión internacional llevaron a un reconocimiento más claro de la responsabilidad histórica. En años recientes, el gobierno alemán ha dado pasos para poder reconocer formalmente el genocidio y establecer programas de reparación simbólica. Aunque estos esfuerzos también son debatidos, representan un avance en lo que es importante para la construcción de una memoria crítica. Reflexionar sobre el pasado es fundamental en la actualidad, ya que esto nos permite entender cómo la desigualdad global, las tensiones culturales y las narrativas nacionales aún están influenciadas por estructuras creadas durante la época colonial. La historia del colonialismo alemán nos recuerda que las decisiones tomadas por una potencia pueden marcar el destino de generaciones enteras y que el reconocimiento de estos hechos es indispensable para construir un futuro más justo.